el cartílago y el hueso. Mire, qué valioso está. ¿Por qué creen ustedes que la tráquea sí tiene su luz viable? Porque tiene sus anillos cartilaginos, ¿no? Y es necesario porque el aire tiene que pasar permanentemente. En cambio aquí no. En el esófago su luz no está viable, pero sí se va a expandir cuando pase el bolo al nivel. Entonces, fortalecer un tejido de soporte, porque el cartílago de los tejidos es que sus paredes se van a plegar. ¿Cuál es la función del esófago? Recuerden que el sistema digestivo empieza en la boca, y en la boca lo que va a suceder es la hidratación de los alimentos, la trituración de los alimentos, porque vamos a masticar, de tal manera que se hace una bola llamada bolo alimenticio. ¿La digestión empieza en la boca o no? Ya podemos decir que ya hay digestión de los macromoleculares. ¿De quién? Perdón. Elder, ¿no es usted dijo? ¿Perdón? Claro, de los carbohidratos. De tal manera, ojo, en el esófago no hay actividad enzimática por el esófago. Continúa la actividad enzimática sobre los carbohidratos, pero de la enzima que fue secretada en la cavidad bucal. Por eso es que decimos que solamente la función del esófago es transportar los alimentos triturados sobre el bolo alimenticio. ¿Por qué hay actividad de la alfa-amilasa salival en el esófago o conforme va descendiendo? Porque ya no tendríamos el tiempo en la masticación. Vivimos una vida tan agitada que apenas tres trituraciones y la pasamos casi entera. De tal manera que la digestión de los carbohidratos en la boca me produce una pequeña cantidad de monosacáridos, un 10 a un 13%. Entonces va a ir descendiendo, actuando la alfa-amilasa salival hasta que llegue al estómago. Y ahí se anula la actividad de la alfa-amilasa salival y empezará la digestión de otras macromoléculas. Muy bien. Quiero que observen esto, por favor. Su conexión, el esófago tiene una porción, miren, por debajo del diafragma, unos pequeños centímetros. ¿Podría yo aseverar que el esófago tiene serosa y adventicia? ¿Qué dice usted, Lila? Tengo que hacer preguntas, no soy el proceso de ya, así me doy cuenta dónde estamos, en qué nivel estamos. Yo puedo decir, yo le pongo en un paso. El esófago presenta serosa y adventicia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque está entrando a la cavidad abdominal. En esta porción va a tener serosa. ¿Estamos? Muy bien. Y eso es importante para saber un tipo de esófago y por qué la predisposición al cáncer en esta zona. Aquí tenemos rápidamente la mucosa, su epitelio certificado, con su lámina propia o corión, ¿no? Un tejido conectivo. Y miren, aquí debemos observar las glándulas cardiales. Pero ¿por qué no lo observamos? Porque probablemente este corte no está en el nivel donde se encuentra. ¿Dónde se encuentran las glándulas cardiales? A nivel superior y a nivel inferior. Por eso se llaman cardiales. En mayor proporción han hecho conexión con el cardio. Ahí se encuentra. Quiere decir que todo este segmento intermedio grande no están presentes ahí en la glándula cardiaca. Y su función va a ser secretar
moco. ¿Por qué moco? Mucina, para poder neutralizar el pH ácido del estómago. Porque es frecuente, relativamente frecuente, que las personas, o en cualquier momento nosotros podemos tener este reflujo, ¿verdad? Y el epitelio del esófago no está preparado para ese pH ácido, ¿sí? Muy bien, luego tenemos la MM, que casi no se observa acá, está en un corte transversal, pero aquí sí lo podemos apreciar, la MM o muscular de la mucosa. La submucosa, miren aquí también, a pesar de que en la submucosa encontramos las glándulas esofágicas propiamente dichas, que sí lo vamos a encontrar en toda la submucosa, pero no es que estén pegaditas. Sin embargo, miren, aquí no lo estoy observando, probablemente ha cogido el corte en una zona donde justo no estaban presentes estas glándulas esofágicas. Glándulas esofágicas, propiamente dichas, son de tipo mucoso, igualmente que las cardiales, y su función también es la de la secreción de mucina, pero una mucina ácida, cuya función va a ser también neutralizar el pH ácido de que viene del estómago, ¿no? ¿Por qué se llama ácida? Porque tiene pH ácido, no, sino que se le nombra así porque su función es específica, neutralizar la acidez que proviene del estómago. Y también secretan el factor de crecimiento epidermal, ¿no? Quiere decir que facilita la defecación. Algunos atribuyen, dentro de leer en la bibliografía, también dicen que secreta carcinógeno anterior de juicio y también dicen lisocil. Pero lo que sí es normal es la mucina. Y es necesaria la selección de esta mucina de ambas glándulas. ¿Por qué? Porque recuerden que el esófago está plegado y cuando pasa el alimento va a rozar las paredes del esófago y necesitan una sustancia que facilite su tránsito. ¿Estamos? ¿Podría haber un cambio de este efecto en nuestro esófago? Sí, porque no todos tenemos el mismo tipo de dieta. A veces tragamos un tremendo trozo y de todas maneras va a ir flotando, estimular hacia la producción de un estímulo mayor en el epitelio y puede presentar cambios, un epitelio parakeratinizado. Todavía no se nos es parakeratinizado, ¿no? Que el epitelio sintetiza queratina, pero no es una queratina evidente, ¿no? Queda en el estrato lúcido, podemos decir, pero ya. En cambio, los animales, los rumiantes, ellos sí presentan un epitelio queratinizado. Entonces, la dieta va a producir cambios en este epitelio del esófago, el tipo de dieta. Y luego tengo, por si acaso, este es el tejido conectivo de la submucosa, ¿ya? Las glándulas esofágicas se encuentran en la submucosa, pero sí se señala tejido conectivo es submucosa, por si acaso, para efectos del examen. Y luego tengo la capa muscular. Miren, aquí hay diferencia entre estas dos capas, y entre estas dos capas es lo que voy a encontrar el plexo de Auerbach. Y aquí puedo observar, de repente puede ser justamente el segmento que está en el diafragma y puede ser una serosa o adventicia. Pero lo que mayormente tiene es una adventicia. Miren, de aquí va a pasar al estómago. Qué difícil es eso, ya después hablaremos. Muy bien, aquí vamos a tener un esfínter, el esfínter cardial, formado por la capa muscular interna, ¿no? Circular interna. Y pasa el bolo alimenticio al estómago. ¿Por qué es que el estómago tendrá un pH ácido? ¿Por qué debe tener un pH ácido?
Claro, porque la digestión de las proteínas se va a iniciar aquí, en el estómago. Y las proteínas se van a degradar solamente en un pH ácido. ¿Está claro? Por eso es que es necesario ese medio en el estómago. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la función principal del estómago es la digestión de las proteínas. Nuestro sistema digestivo, hijos, es como una licuadora. A baja velocidad tendremos partículas grandes, a una velocidad mediana ya son más pequeñitas y la máxima velocidad ya tendré totalmente líquida. ¿Estamos? Es similar. Entonces aquí, como que ya la velocidad la hemos incrementado por acción de las enzimas que van a actuar y fundamentalmente por el pH ácido. De tal manera que el nuevo producto ya no es el bolo alimenticio, sino es el quimo. ¿Estamos? La función entonces del estómago fundamentalmente es la digestión de las proteínas. El almacenamiento también de nosotros no es importante. El almacenamiento es importante del estómago de los minerales, porque todo lo tragan, lo almacenan en el estómago y luego lo refluyen para iniciar la digestión. Ahí es importante en ellos la función de almacenamiento del estómago. Muy bien, tiene regiones, la región del cardias, el fondo, el cuerpo y la región pilórica. El alimento que viene del esófago tiene que pasar aquí. La mayor parte, como pueden ver, es el cuerpo. El fondo es donde se van a acumular los gases generalmente. A veces ingerimos alimentos y sentimos que nos hemos abandonado, ¿no? Es por el incremento de gases. Y va a haber modificaciones en la mucosa de estas regiones. Por ejemplo, las glándulas fúngicas que hemos visto son más largas a nivel del cardias. Son glándulas tubulares, con pequeñas ramificaciones o con ramificaciones. En cambio, las glándulas del cuerpo son más pequeñas. Entonces, si yo veo, ahí teníamos una lámina, pero no les mencioné, una lámina de estómago que tiene un pedacito de mucosa con unas glándulas esofágicas, glándulas gástricas o fúngicas. Esas eran fúngicas, ¿no? Porque son del fondo, eran largotas, eran bien largas, ¿no? Entonces sí hay modificaciones en la mucosa gástrica dependiendo de su región. Entonces aquí tenemos un epitelio simple, un epitelio estratificado, no queratinizado, y en el estómago es un epitelio simple, cilíndrico simple, de tipo secretor. Aquí lo tenemos, el esófago y el estómago. Reconocemos el epitelio del estómago porque es un epitelio cilíndrico simple de tipo secretor, decimos. ¿Qué cosa va a secretar? Moco con abundante bicarbonato. Por eso es que tiene un citoplasma espumoso. Aquí no lo veo bien. Espumoso, miren, abundante por encima del núcleo de estas células. Por eso es que podemos reconocerlo. Tiene esa característica porque tiene que secretar moco para poder proteger, del medio ácido. Entonces hay un cambio brusco de epitelio. Es una transición de epitelios, no confundir con epitelio de transición. Epitelio de transición significa que cambia, ¿verdad? Cambia, dependiendo del estado fisiológico. Una transición de epitelios es que tiene un tipo de epitelio acá, inmediatamente hay un cambio. ¿Estamos? Pero a veces el esófago no tiene la longitud adecuada
y antes que me olvide, esta zona de transición de epitelios se llama la zona Z o la línea Z, ¿no? Y cuando hay un reflujo, hay pacientes que sufren de mucho reflujo, el ácido del estómago invade ¿qué dije? Por favor, corrigen. El ácido del esófago, creo que dije. ¿Sí? El ácido del estómago fluye hacia la región esofágica y obviamente el epitelio tiene que protegerse y empieza a modificarse. Se produce una metaplasia, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el esófago de Barrett, que es como lo estoy leyendo, de largo, ¿no? O de variable. Esófago de Barrett. Pero esto, si esto continúa, es un factor predisponente para el cáncer en esta zona. Disculpen, dime. ¿Cómo?